Muy buenas noches a todos los birnautas que nos acompañan una noche más en el programa El Derecho en sus Manos. Como siempre acá con su servidor Alexa Narváez y el licenciado Álvaro Sánchez. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Alexa. Primero que nada, feliz Navidad, ¿verdad? Cierto. Este, como estamos precisamente en esta época, hay temas que se vuelven relevantes según la época del año. Hay dos muy importantes, uno que es en materia comercial, los que tienen que ver con los derechos de los consumidores, y otros que tienen que ver con nosotros como personas, los que tenemos dos funciones, que a veces somos trabajadores, pero también a veces somos patronos. Entonces, en nuestra calidad de trabajadores se convierte muy importante nuestros derechos. Y uno de los derechos que han sido un avance social de Costa Rica es precisamente el que tengamos un aguinaldo, ¿verdad? Este año el aguinaldo tiene algunas variables que lo hacen un poquito diferente por tema de la pandemia. Entonces, precisamente invitamos a una experta en derecho laboral, específicamente en lo que tiene que ver con el aguinaldo, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, Alexa, puedes continuar y con nuestra invitada especial de hoy. Claro que sí, Álvaro. Bueno, y esta noche tenemos a la licenciada Nicole Damja. Ella es licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Cuenta además con una especialización en la Universidad de Salamanca en obtención, interpretación y valoración de la prueba. Y se desempeña desde hace 4 años aproximadamente en la firma BGIA Abogados Corporativos como abogada laboralista. Bienvenida, Nicole. Buenos días a ambos, buenas noches a ambos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar acá con nosotros. Sí, Nicole, bueno, vamos a poner la prueba hoy porque vamos a ir muy directo, ¿verdad? A lo que a los costarricenses y a las personas bignautas que nos ven les interesa mucho, ¿verdad? Primero, todos tenemos, lo decíamos antes de la introducción, como trabajadores un derecho a un aguinaldo, ¿verdad? ¿Qué es el aguinaldo y cómo se calcula el aguinaldo, verdad? Entonces yo creo que como le dijimos, la vamos a agarrar en frío, pero vamos a la pregunta directa de una vez. No, perfecto, más bien gracias. Bueno, a ver, conocemos popularmente el aguinaldo como el 13º salario que recibimos en el año, ¿verdad? Sin embargo, antes de entrar un poco en el tema del cálculo y demás, creo que es importante comentarles un poco el contexto histórico. Nace originalmente como una especie de regalo que hace el patrono a sus trabajadores en España. Esto surge en España. Posteriormente, algunos países pues fueron acogiendo esta costumbre y demás con modalidades distintas, ¿verdad? Lo van adaptando y nomenclaturas distintas también. Por ejemplo, habían países donde siempre bajo el concepto o la naturaleza de ser una bonificación o un regalo para sus trabajadores, hacían un pago de 15 días, por ejemplo. Y a la fecha hay países que lo que hacen es el reconocimiento del aguinaldo, lo que conocemos como aguinaldo, lo reconocen ellos como un regalo por, concediendo 15 días de salario, por ejemplo. O en otros países lo que se hace es, se establece que se puede hacer en 2 pagos, o más bien, se establece que se hace en 2 pagos. Entonces, uno a mitad de año, por ejemplo, y uno a final de año. Viene siendo entonces básicamente una bonificación, un regalo de parte, o así surge, ¿verdad?, de parte del patrono para sus trabajadores. Y en Costa Rica se instaura esta figura para el sector público inicialmente, en el año 1954 aproximadamente. Y unos 5 o 6 años después es que ya se instaura esta figura del aguinaldo para el sector privado. Pero es básicamente ese ansiado aguinaldo que viene siendo nuestro 13º salario, viene siendo un obsequio del patrono básicamente, que ya es un derecho adquirido, ¿verdad? Es un derecho de todos los trabajadores. Por más obsequio que sea, ya la ley lo regula. Y bueno, su forma de cálculo es una fórmula matemática bastante sencilla realmente. Se hace una suma de todos los salarios percibidos desde el 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso.
Entonces, la suma de todos estos salarios se divide entre 12 y esta operación matemática arroja el resultado del aguinaldo, la suma del aguinaldo que le corresponde a los trabajadores. Es importante, y esto es bastante importante aclararlo, sobre el aguinaldo se calcula sin las reducciones o las deducciones más bien de ley. También contempla lo que sería temas como las horas extra, salarios en especie, comisiones, cualquier bonificación, ¿verdad? Componentes salariales que integran el salario se toman en consideración a la hora de hacer este cálculo, esta suma, lo dividimos entre 12 y nos da el resultado del aguinaldo. Perfecto, Nicole. Bueno, y definitivamente, como bien lo decías, el aguinaldo ya se ha convertido en un derecho, tan es así que la ley lo contempla como un derecho irrenunciable. O sea, aparte de los derechos irrenunciables es el aguinaldo y las vacaciones. Entonces, definitivamente, a pesar de ser un regalo, la gente tiene ese aguinaldo ya desde principio de año ya comprometido, ya sea para el pago de marchamo o muchas otras cosas. Sí. Ahora, ¿cuál es la fecha límite, al menos en el sector privado, para pagar el aguinaldo? Porque pues el sector público tal vez sí tiene más claro que en qué fecha lo van a pagar, siempre son los primeros días de diciembre, pero el sector público, ¿cuál es su fecha, privado, perdón, cuál es su fecha límite? Ok, la fecha límite es el 20 de diciembre de cada año, ¿verdad? Inicia a partir del 1 de diciembre, es decir, el patrono tiene a partir del 1 de diciembre y hasta el 20 de diciembre para cancelar el aguinaldo. Perfectamente lo puede pagar hasta el 20, ¿verdad? Hay algunos trabajadores que pueden llegar a un acuerdo con el patrono, pero tiene que haber un acuerdo de por medio, un consenso para que, por ejemplo, pague el aguinaldo al inicio de diciembre y la otra parte del aguinaldo a más tardar el 20 de diciembre, ¿verdad? Pero lo usual es que sea en un solo tracto, de hecho así se contempla, es en un solo tracto, y a más tardar la fecha límite sería entonces el 20 de diciembre. De acuerdo. Bueno, entonces, Nicole, ¿qué pasa si el 20 de diciembre no le dieron el aguinaldo a la persona? Bueno, ahí estamos ante una infracción a la ley laboral, ¿verdad? Por parte del patrono. El patrono se podría ver eventualmente inmerso en un proceso, porque los trabajadores eventualmente podrían presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo que se terminaría configurando una infracción a la ley laboral, que eventualmente, si esta situación no se subsana en el plazo que establezca el Ministerio de Trabajo, se eleva a un proceso ante el Juzgado de Trabajo por infracciones a las leyes laborales. Entonces, pues las repercusiones son considerables en ese sentido, porque como decía Alexa, es un derecho irrenunciable. Y así como es un derecho para los trabajadores, consecuentemente, es una obligación y un deber de los patronos. Entonces, no solo es cancelar el salario, sino cancelar el aguinaldo, sino además cancelarlo dentro del plazo establecido por ley. Si no lo cumplen, entonces los trabajadores pueden iniciar las acciones ante el Ministerio de Trabajo o ante el Juzgado de Trabajo a hacer valer sus derechos. Perfecto, Nicole. Ahorita los burnoutas están un poco activos en redes y, bueno, nos hacen la siguiente consulta. Pregunta Sofía Bonilla. ¿Aplican bonos que el patrono da para hacer el cálculo del aguinaldo? Correcto. Y todos los componentes salariales se deben incluir en el cálculo del aguinaldo. Es lo que les comentaba. Si un trabajador recibe horas extras, si un trabajador recibe comisiones, también además salario en especie, algún tipo de bono, esto forma parte integral del salario. Son remuneraciones que percibió durante el periodo que se debe contabilizar para el cálculo del aguinaldo. Entonces, necesariamente se toma en consideración para la operación matemática que les comentaba, la suma de los 12 meses entre 12. Bien. Incluso, obviamente, si le dan un vehículo discrecional con gasolina, la gasolina puede ir incluida en el componente aguinaldo. Por supuesto. Incluso, bueno, habría que ver también el vehículo, bajo qué concepto se lo están entregando, pero sí todo eso se tendría que contabilizar, ¿verdad?
se le tiene que, en todo caso, incluir en el salario, en el salario, ¿verdad? Para hacer el cálculo del aguinaldo. Sí, si en la bonificación es carro, casa, gasolina, servicios, eventualmente eso podría ser parte de ese aguinaldo. Entonces, no es solo el salario líquido por el monto, o sea, incluye muchas cosas más. Correcto. Eso, muy atinada su observación. Como dice Alexa, los binautas están hoy muy activos. Entonces, también hay un binauta que hace una pregunta y dice, el patrono tiene derecho a buscar un acuerdo con el empleado para pagar en tractos o tardar en el pago en su totalidad. Ok, es lo que les estaba comentando hace unos minutos. Por ejemplo, si un trabajador llega a ese acuerdo con el patrono para que dentro de ese plazo, es decir, del 1 de diciembre al 20 de diciembre, cancelen de forma parcial, ¿verdad?, al inicio y al final, 1 y 20, el aguinaldo se puede hacer, pero tiene que haber un acuerdo de las partes. Si el trabajador no está de acuerdo, entonces el patrono está en la obligación de cancelarlo dentro del plazo, solo trago. No hay ninguna autorización para el patrono para prorrogar el pago del aguinaldo, para dividir la forma de pago, ¿verdad? De forma unilateral. O sea, nuevamente, tiene que haber un consenso entre el patrono y el trabajador para que esto pueda suceder. Pero de lo contrario, deben apegarse a lo que establece nuestra normativa laboral, que es pago en un solo tracto, dentro del plazo del 1 de diciembre al 20 de diciembre. Realmente no es un derecho del patrono el buscar una extensión del plazo, sino que es un acuerdo entre partes. Y como bien lo dice Nicole, si el trabajador no está de acuerdo, pues la fecha límite es el 20. Después de eso se expone a lo que corresponde ante el Ministerio de Trabajo. Exactamente. En términos pragmáticos, se lo puede dar en tractos de 20 días, pero solo en diciembre. Y bueno, si el trabajador está de acuerdo, pues tampoco hay problema. Lo que pasa es que tampoco veo como que suceda mucho en la práctica, para serles muy franca. Y realmente, pues, tampoco es justamente esto que les comentaba, ¿verdad? Y lo que comentaba Alexa también, es tan ansiado el aguinaldo que además tal vez ya lo tienen ya tienen establecido cómo lo van a gastar desde que empieza el año. Es más, desde que les pagan el aguinaldo anterior, ya están pensando cómo van a gastar el siguiente aguinaldo. Entonces, cancelarlo también en tractos puede que no sea favorable para el trabajador. Y en este caso no tiene por qué aceptar de ninguna otra forma la cancelación, salvo que sea en un solo tracto. Sí. Así es. Nicole, ahora, ¿quiénes tienen derecho a recibir aguinaldo? Todos los trabajadores, independientemente de que tengan un contrato definido, que trabajen por hora o sea un contrato por tiempo indefinido. ¿Quiénes? Sí. Sí, en ese caso, esa es una buena pregunta. Pero realmente todas aquellas personas que estén dentro de una relación laboral, independientemente de la modalidad de la contratación, porque puede ser un contrato por tiempo indefinido, puede ser un contrato por tiempo definido, puede ser un contrato por obra, puede ser incluso por temas de modalidad de pago, que se pague por horas, que se pague, ¿verdad? Independientemente de la forma en la que se contrate a un trabajador, de la forma en la que se le remunere, el trabajador va a tener derecho a que se le cancele su aguinaldo. Viene siendo exactamente lo mismo que veníamos hablando ahora y se calcula igual, de la misma forma. Sobre las remuneraciones efectivamente percibidas durante ese plazo, entonces se hace la sumatoria y se divide entre 12. Y eventualmente, porque les comentaba un contrato a plazo determinado o a plazo fijo, si hay un contrato a plazo fijo, lo que se hace es, entonces, bueno, me refiero al contrato a plazo fijo y que es inferior al tiempo que, ¿verdad? Del 1 de diciembre al 30 de noviembre. Digamos que un contrato por 5 meses, entonces se contabiliza los 5 meses remunerados y se divide entre 12. Ese sería el aguinaldo proporcional, pero todos, absolutamente todos, tienen derecho a aguinaldo. Sí, en ese sentido hay algunas variables en formas de trabajar o de cómo se contrata a las personas. Una que no necesariamente tiene relación jerárquica, pero para muchos hay una duda.
la persona cuando es trabajadora independiente, por el tipo de contrato, hay contratos laborales en sentidos que, pero hay otros tipos de contratos, digamos, por servicios, por obras determinadas, etcétera. En estos casos, ¿también hay derecho a aguinaldo, Nicole? Ok, en ese caso, voy a hacer la aclaración. Les comentaba que el aguinaldo es un derecho para todas aquellas personas que reciban una remuneración por los servicios que brindan, ¿verdad? Por los servicios que prestan, pero propiamente trabajadores, ¿verdad? Aquí la figura de el trabajador independiente, que es un tema que a mi parecer, y me parece que tal vez es un tema incluso generalizado, no solo a mi parecer, hay un error conceptual. Porque cuando hablamos de un trabajador independiente, realmente lo que estamos haciendo alusión es a un profesional liberal, ¿verdad? Entonces... un patrono pequeño. ¿Perdón? O un patrono, ¿verdad? Más bien, no un trabajador, casi que un patrono, porque usualmente es dueño de su propia actividad, no tiene una relación jerárquica. Entonces, cuando estamos hablando de trabajadores independientes, realmente es un tema más impuesto por la caja, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ser muy francos con este tema. Nicole, la pregunta es suspicaz, pero es que había que hacerla. No hay ningún problema, es un tema bastante interesante. Cuando una persona física o jurídica desarrolla alguna actividad lucrativa, necesariamente tiene que estar inscrito ante el Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Correcto. Entonces, a raíz de esta inscripción ante el Ministerio de Hacienda, necesariamente, y esto es una imposición que se ha discutido muchísimo, estos profesionales liberales a nivel de caja se entienden como trabajadores independientes, pero realmente no son trabajadores. Un trabajador es una persona que está inmersa en una relación laboral. Un profesional liberal no es un trabajador y por ende no puede recibir un aguinaldo porque básicamente es su propio patrono, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nuevamente, el tema del aguinaldo es únicamente para los trabajadores. El tema del trabajador independiente es un tema que se ha discutido muchísimo. Ustedes lo saben, incluso a nivel del Colegio de Abogados es un tema que se ha discutido bastante. Pero sí, respondiendo a la consulta, el aguinaldo es únicamente para aquellas personas que se encuentran dentro de una relación propiamente laboral, en la que existen los elementos de una relación laboral, sea subordinación, que en ese caso es el patrono que da órdenes, el patrono que asigna un horario, el patrono que puede aplicar régimen disciplinario, ¿verdad? Estas son manifestaciones de subordinación. Que pone un horario. Exactamente, pone un horario, da directrices y demás. Ahí estamos ante subordinación. Ese es el primer elemento. El segundo elemento sería la prestación personal del servicio. Eso es que yo, Nicole Damja, solo yo puedo desarrollar y brindar el servicio para el cual fui contratada, ¿verdad? Solamente yo. Eso es prestación personal del servicio. Y en tercer lugar, el tercer elemento es la remuneración, ¿verdad? Entonces, como contraprestación del servicio que yo brindo, recibo un salario. Si concurren estos tres elementos, estamos ante una relación laboral. Si estos elementos no existen, entonces no estamos ante una relación laboral, en cuyo caso no corresponden las prestaciones laborales, no corresponde preaviso, ni cesantía, ni aguinaldo, ni vacaciones. Okay. Vamos a ver, en realidad en muchos casos la figura del contrato por servicios o el trabajador independiente que llaman es una relación laboral solapada, porque en muchos casos te establecen un horario de 7 a 4 de la tarde, te dan un espacio físico donde trabajas con el inmobiliario de la empresa, te tienen todo sujeto a alguien más. Entonces, en muchos casos, Nicole, corrígeme si no es cierto, estos contratos de servicios, estos profesionales independientes realmente están subordinados a un jefe y están en una relación laboral, solamente que no están incluidos en la caja. Así es lo que conocemos como relación laboral encubierta, ¿verdad? Entonces, el patrono le
el patrono le indica al trabajador, que realmente sí es un trabajador, que va a brindar servicios por medio de un contrato de servicios profesionales, ¿verdad? O sea, que media una figura mercantil entre la empresa y esa persona, pero realmente, como dice Alexa, existen elementos de la relación laboral y en ese caso, pues los trabajadores pueden acudir eventualmente, ¿verdad? Si llega a haber contingencia, pueden acudir a un juzgado de trabajo a hacer un reclamo y en este caso, pues entonces opera lo que conocemos como contrato realidad, que surge del principio de primacía de la realidad. Entonces, independientemente de que la persona, bueno, que realmente sí es un trabajador, firma un contrato de servicios profesionales con la empresa, independientemente de que haya un contrato firmado, va a privar lo que suceda en la práctica. Y si lo que sucede en la práctica es la concurrencia de los elementos de un contrato de trabajo, entonces así lo va a declarar un juez y va posiblemente a condenar, perdón, al patrono para que cancele los aguinaldos que no canceló de forma retroactiva, las vacaciones y una condenatoria que puede llegar a ser bastante onerosa. Entonces, esos son los riesgos de una situación como esta. Y el tema de la caja, ¿verdad? Que también es algo que se ve muchísimo, porque dentro de los reclamos que se presentan ante los juzgados de trabajo sobre este tema, ¿verdad? Que reclaman que en realidad la relación era laboral, también viene el reclamo de que no fueron incluidos en la caja, entonces el tema de sus cuotas y demás, y eventualmente también el juzgado de trabajo puede ordenar a la caja para que hagan la inspección debida y procedan eventualmente con el cobro retroactivo, que también es sumamente oneroso. Sí. Bueno, Nicole, aquí, ¿verdad? Hay algunas cosas que conforme se habla, la verdad que el tema de los aguinaldos tiene una múltiple dimensión, ¿verdad? Y digamos, alguna gente pregunta, ok, ¿qué pasa, digamos, a raíz del COVID? Las jornadas se redujeron, ¿verdad? Si esto implica una nueva forma, una forma distinta de calcular el aguinaldo, digamos, en este periodo que venía de noviembre del año pasado a este, ¿verdad? El 1 de diciembre al 30 de noviembre. Entonces, aquí hay variables que son atípicas, porque sí es cierto que este año las jornadas se redujeron mucho tiempo. Alguna gente, y no lo vamos a meter el tema y no lo vamos a mezclar, combinó confinamiento en las casas con vacaciones. Es más, de hecho, hay jurisprudencia ya en otros países como en España que dicen que eso no se podía conmutar, etcétera. Entonces, todo esto, pero lo que nos interesa al final es cómo se le afecta o no el aguinaldo a las personas en este año. Bueno, ese es un tema bastante importante porque hay que dejarle claro a los trabajadores, porque posiblemente van a venir reclamos y es importante que sepan de antemano que sí va a haber una afectación en sus aguinaldos si fueron sometidos a una reducción de jornada o a una suspensión de contratos. A la reducción de jornada, ¿por qué? Porque cuando se reduce la jornada, proporcionalmente se reduce el salario, ¿verdad? Y como les comentaba, el aguinaldo es la suma de esas remuneraciones desde el 1 de diciembre, en este caso, contexto 2020, desde el 1 de diciembre de 2019 al 30 de noviembre de 2020. Entonces, si durante estos meses sufrieron una reducción en sus ingresos y la operación matemática para calcular el aguinaldo no ha cambiado y no ha variado, viene siendo la misma, entonces, inevitablemente, la suma de estos salarios dividido entre 12 va a arrojar un monto menor del que originalmente hubieran recibido si no hubieran sido sometidos a algún tipo de medida. Lo mismo con las suspensiones, incluso afecta más con las suspensiones, ¿verdad? Porque si durante un periodo, me voy a colocar en el contexto en el que estamos. En el 2020, posiblemente y naturalmente, los trabajadores en enero, febrero y parte de marzo recibieron su salario, ¿verdad? Un escenario muy natural, ¿verdad? Y muy normal. Pero después viene la declaratoria de emergencia nacional, entonces a partir de ahí surge la aplicación de medidas para evitar
las crisis tanto de las empresas y de los patronos como de los mismos trabajadores. Entonces, surgen estas soluciones y demás. Entonces, lo que hacen los patronos es decir, ok, suspendemos. Pero, y suponiendo que suspendieron todo el año hasta el 30 de noviembre, pero hubo 2 meses y medio que sí, no, incluso más, ¿verdad? Porque estamos hablando de diciembre, enero, febrero y parte de marzo. Recibieron su salario. Entonces, igual se calcula el aguinaldo de estos trabajadores con base en lo que percibieron. Si no percibieron nada el resto del año, pues esto no se va a contabilizar y sí va a haber una afectación. Pero igual, de la misma manera, tienen derecho a recibir un aguinaldo. Lo que pasa es que pues sería proporcional a lo que recibieron o a lo que elaboraron, ¿verdad? Sí, de hecho, para terminar con esta parte, y para efectos pragmáticos para nuestros binautas, en los meses que podrían tener complicación ese cálculo básicamente, y aquí en términos macro, pero es de abril a agosto, ¿verdad? Que fue cuando se dieron la mayor parte, digamos, de confinamientos, etcétera, de reducción. Entonces la gente, para que no se compliquen, pues no sé si me equivoco y por eso estás acá, Nicole, digamos, por ejemplo, prácticamente en la reducción de jornada fue una cuarta parte. Entonces, si a mí me aplicaron la reducción de jornada, por decir, junio, julio y agosto, usted lo que tiene que pensar es, ok, de junio tengo tres cuartas partes, igual de julio y igual de agosto, me quitan una semana, pierdo 3 semanas, prácticamente, esto es en términos generales como para que entendamos, me va a quitar 3 semanas al final de todo lo que corresponde de mi aguinaldo. Eso es un cálculo como para que la gente tenga como una idea y tampoco, y que sirva de marco referencial. Entonces lo calcula con base en los 11 meses y le pone una semana más a su salario con las variables que pueda tener de aumentos, etcétera. Ahora, creo que por ahí puede ir la situación, palabras más, palabras menos, Nicole. Correcto, correcto. Es decir, si fueron, y ciertamente las medidas más drásticas de seguridad decretadas por las autoridades de salud fueron aproximadamente, yo diría que incluso abril a agosto me parece que fue cuando empezaron sí, que fue una de las fases más fuertes, pero menos, ya las últimas, más bien. Si en ese periodo que hubo medidas tan drásticas por temas de capacidad de aforo, porque se prohibió la apertura de ciertos establecimientos y demás, hubo entonces que tomar estas medidas, ya sea de reducción o de suspensión de contratos. Entonces, eso que dejaron de percibir o esa diferencia salarial que no percibieron no se va a poder contabilizar para el cálculo. Entonces, sí va a haber una afectación en el cálculo final del aguinaldo. No van a recibir lo que originalmente hubieran recibido. Aquí voy a parafrasear al presidente. El aguinaldo este año viene con baile y con martillo. Porque no viene completo. Más o menos. Ok. Perdón, Alexa. Bueno, pues ahora que estamos hablando de la reducción de jornada, y creo que es un tema importante que debemos abarcar, ¿cuál es el plazo máximo que una persona puede tener su jornada reducida según el decreto que salió en su momento? Y entiendo que ahorita hay, pues, de hecho, un proyecto para, pues, prorrogar esas medidas, pero inicialmente, ¿cuál era el espíritu de la ley? ¿Cuál era el plazo que daba para reducir jornadas y hasta cuándo se podía ampliar? Ok. Esta ley, bueno, en efecto esta ley no existía, nueva, surge a raíz de toda esta situación, ¿verdad? De la pandemia, de la declaratoria de estado de emergencia nacional y previendo que las empresas eventualmente podrían llegar a tomar decisiones mucho más drásticas, ¿verdad? Pero inicialmente los patronos no podían reducir las jornadas de los trabajadores y consecuentemente sus salarios. ¿Por qué? Porque estaríamos ante una variación unilateral arbitraria de condiciones esenciales al contrato de un trabajador. Pero en vista de que nos encontrábamos con una situación que nadie se imaginó, ¿verdad? Entonces surge la creación de esta ley de autorización de reducción de jornadas ante declaratorias de emergencia nacional. El plazo que establecieron en esta ley es de
3 meses, prorrogable por 2 periodos iguales. Es decir, el trabajador podría tener su jornada reducida hasta 9 meses, ¿verdad? El tema es que, como esto inicia en marzo aproximadamente, entonces, cuando hacemos una operación matemática no muy complicada, nos damos cuenta que esos 9 meses nos llevan ya hasta diciembre, ¿verdad? Entonces llegamos a diciembre de 2020 y ¿qué pasa? O sea, ¿qué hacemos para el 2021? Porque no sabemos qué va a pasar en el 2021. Entonces, lo que sucede es este proyecto de ley que Alexa menciona. En efecto, ahorita todavía está, ¿verdad?, en plenario, está todavía pendiente de aprobación, y este proyecto lo que está proponiendo es prorrogar esta reducción de jornada por 6 meses más, es decir, 2 periodos más, porque cada periodo es de máximo 3 meses. Aquí es importante aclarar que no es que a partir de 2021, entonces yo puedo solicitar una reducción de jornada por 6 meses, sino que yo puedo solicitar la prórroga por la última solicitud que presenté, ¿verdad? Es en ese sentido, y ese es el espíritu del proyecto de ley que, bueno, en cualquier momento deberían tenernos ya pues una respuesta en relación con el tema, porque ya estamos pues concluyendo el año, ¿verdad? Estamos ya de cara con el 2021. Pero, pues inicialmente, como les decía, 9 meses máximo, y ahorita está entonces con un proyecto para que se prorrogue hasta 6 meses más. Por supuesto, y aquí sí me gustaría conocer la opinión de ustedes respecto a este proyecto, porque al menos yo lo que he interpretado es que es una medida para evitar los despidos masivos, más que todo en el sector turismo, que es el que se ha visto más afectado a raíz de la pandemia, porque obviamente la gente no vacacionaba como antes, todavía hay cierto temor, a pesar de que ya nos hemos ido soltando, porque esa es la realidad, todos hemos estado yendo a la playa y a otros lugares, cuidándonos sin burbujas claramente, pero lo estamos haciendo de a poco. Entonces, considero que es una medida idónea para prevenir esa cantidad de despidos. Hemos visto que muchas empresas han cerrado, por ejemplo, ahorita una muy famosa internacional tuvo que cerrar operaciones, no estuvo ni 2 años acá en Costa Rica, pérdidas millonarias y 130 empleados despedidos de una vez. Entonces, me gustaría conocer la opinión de ambos, de Álvaro y de Nicole al respecto. Muy bien, Alexa, muy bien. Bueno, yo por lo menos creo, digamos, siempre, pues, voy a hacer mi confesión, o sea, yo hice mi tesis sobre libertad sindical, así que, aunque igual que muchos, trabajo con una parte empresarial, también trabajo con la parte de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, sí te digo una cosa, yo trato de ver a veces en este tipo de temas, y por supuesto sin que se tome mal, de que hay variables que más allá de lo jurídico son variables económicas, ¿verdad? Y lo he visto no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Ahora que decís, se acaba de ir una empresa. O sea, aquí puede venir una empresa con muchos recursos económicos. Y a mí me quedó, y lo digo porque en mi retina siempre tengo, cuando fue la crisis del 2008, que yo sé que ustedes eran unas chiquitas de colegio o de escuela, pero para mí la historia esa es muy reciente. Vi como de un día para otro una empresa como Lehman Brothers quebró. Entonces me dejó una lección de vida muy importante, por lo menos a mí, de que usted puede tener la fortuna más grande del mundo y al día siguiente no tener nada. Entonces, en la variable está más allá, y aquí voy a hablar un poco distanciándome de la profesión, pero para mí las variables económicas en algún momento deben ser más determinantes que las variables jurídicas. Las variables jurídicas, por ejemplo, ineludible. O sea, el aguinaldo ya es un derecho adquirido. En nuestro marco jurídico se podría interpretar que ya un derecho casi que ligado a los derechos fundamentales, porque son en virtud para mejorar las condiciones de los trabajadores. Pero si en algún momento las empresas pierden su equilibrio económico, y significa que estos trabajadores tengan que ser despedidos, que ni siquiera después las empresas les van a poder pagar sus garantías laborales,
¿verdad? Después de cesar su contrato o porque renunciaron, que ya vieron que venía la empresa que se iba a ir o porque estaban a punto de quebrar y quebraron y no les pueden pagar. Eso también lo hemos visto infinidad de veces. Yo sé que eso se debe probablemente pueda ser multiplicidad de factores, a que la empresa venía mal o que hay una coyuntura como digamos, de la pandemia que afecta a diferentes sectores de diferentes formas, porque siempre pensamos en los que han caído en la pandemia. Hay sectores económicos que en la pandemia han tenido un crecimiento bastante importante, han tenido que contratar más gente, no dan abasto, sin decir áreas en específico. Todos, la que sí puedo decir, porque es muy obvio, lo acaba de mencionar, es que en un área como turismo sí se ha visto muy afectada y se ve afectada en el turismo macro, ¿verdad? Tiene su implicación, lo acabas de decir, pero también el turismo micro. Entonces, yo sí creo que en algunos momentos la parte económica sí tiene que ser una variable y que, como reitero, sin que se malinterprete, una variable determinante, ¿verdad? Entonces, dada esta circunstancia, ¿verdad? Si reducir jornadas, yo creo que aquí a cualquiera y a los que tenemos la doble condición de trabajadores y patrones, si reducir jornadas significa la estabilidad del lugar donde trabajo, desde el punto de vista económico, pues me parece muy acertado. Y también reducir jornadas puede ser que en la capacidad económica de los trabajadores se vea disminuida, pero en un momento, cuando ya la economía se empiece a reactivar y ya la gente vuelva a su habitualidad, también se puede convertir perfectamente, pasado ese periodo, porque se logró un equilibrio financiero. Como digo yo, es que a veces no soy economista, aclaro, pero por lo menos tuve un par de cursos de economía de finanzas, entonces lo empiezo a valorar desde ese punto de vista. Y ya usted logra el equilibrio, ¿verdad? Usted puede despegar y el trabajador va a tener otra vez en esa su capacidad económica y de ayudar a reactivar también la economía. Pero si quiebra antes, si quiebra la empresa y despiden al trabajador, nadie gana. Entonces, hasta en ese modelo, por eso lo veo así, en el modelo de la economía, pues esas variables sí tienen que analizar. De hecho, creo que a todos cuando estudiamos derecho nos dicen, la economía va así y el derecho va más despacio detrás, ¿verdad? Entonces hago la observación desde ese punto de vista. No lo vería tan trágico si es la forma de rescatar incluso al Estado, que tiene problemas digamos, de liquidez, pero claro, también a las empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿verdad? Entonces, por lo menos esa es mi opinión. Excelente, Álvaro. Esa era como... ¿Lo habíamos planeado, no? Nicole. Bueno, yo personalmente no difiero en lo absoluto de lo que han comentado ambos. De hecho, yo creo que es una muy buena propuesta, justamente porque no viene solo a tratar de amparar al sector empresarial, sino también al sector obrero, porque el mejor de los escenarios, tanto para la parte obrera como para la parte patronal, es que no tengan que tomar ningún tipo de medidas, ni suspensión de contratos, ni reducción de jornadas, ni mucho menos despidos, porque si la empresa no tiene que llegar a esos extremos es porque la empresa está bien. Entonces el trabajador va a haber garantizado su salario, va a sentir esa estabilidad salarial y laboral, ¿verdad? Y bueno, el peor de los escenarios, si no tuviéramos o no dispusiéramos de estas figuras, es para el trabajador el despido, ciertamente, y para las empresas, y ustedes ya lo han mencionado, es el cierre, y ustedes lo han visto y todos lo hemos visto. ¿Cuántas empresas nos han cerrado, verdad? O sea, fue el fin de su existencia a raíz de una crisis económica a la cual además sumemos de verdad que si mantenemos todavía en planilla algunos trabajadores, aunque tengamos con jornada reducida, o a otros sí los tenemos con la jornada completa, porque necesitamos que se mantengan para que la operación y el giro comercial de la empresa continúe. Igual nosotros tenemos, bueno, el patrono tiene que seguir cancelando las respectivas cuotas ante la caja,
¿verdad? Son cargas impositivas bastante altas, bastante elevadas. Entonces, si hay alguna forma para poder contener un poco esa crisis financiera, tanto para los patronos como para los trabajadores, es a través de la aprobación de este proyecto de ley. Es darle un poco más de chance a las empresas para que se logren estabilizar. Y ustedes pueden ver, o sea, y está en la página del Ministerio de Trabajo, los números no mienten, alrededor de 8.300, si no me equivoco, empresas solicitaron reducciones de jornada. No todas fueron aprobadas, pero 8.300 empresas presentaron solicitud de reducción de jornada. Y aproximadamente como 6.700, alrededor de esta cifra, presentaron suspensiones de contratos de trabajo. Son muchísimas empresas y muchísimos más trabajadores. Pero ante una situación en la que, ¿verdad?, en la que nos encontramos, ante este contexto histórico, yo creo verdaderamente que la suspensión y la reducción de jornada es una forma de pedirle al trabajador que nos dé un poco de chance y un poco de tiempo para poder retomar la relación laboral de forma normal a como se venía desarrollando antes, ¿verdad?, sin tener que tomar medidas tan drásticas como lo es un despido. Pero ciertamente pues a los trabajadores esta situación también les afecta. Lo que pasa es que también han habido muchísimos despidos. Los despidos han sido masivos en muchísimos sectores. Tenemos la tasa de desempleo más alta que hemos tenido en la historia del país, es de un 26%, según la última estadística del INEC. Entonces, estamos realmente ante una situación muy compleja a nivel laboral. Entonces, yo sí creo que la prórroga de la reducción de jornadas es una buena opción, no solo para el trabajo, no solo para el patrón, sino también para el trabajador. Totalmente de acuerdo. No, y para terminar un poquito en este tema, también en algo positivo, si bien es cierto, y a pesar de que la diferencia es, con ustedes, vea que estamos hablando de que este nivel de desempleo no lo habíamos vivido ni nosotros ni ustedes, o sea, vea, a pesar de la brecha generacional tan grande, ¿verdad? Bueno, algunas variables económicas que había analizado, por lo menos hace como 2 o 3 meses de CEPAL, decía que si bien es cierto, el impacto de la pandemia económicamente ha sido y será negativo, no hay como un punto en la variable que es un poquito más alto de lo mal que iba a estar. Entonces, uno dice un punto, pero un punto es un montón, ¿verdad? Siempre es negativo, pero en algunos sectores, como decíamos, se están salvando y los trabajadores, y aquí es donde estamos hablando, los trabajadores van a tener, algunos trabajadores van a tener sus aguinaldos completos, ¿verdad? También hay patronos que son muy conscientes y creo que esos trabajadores no van a reclamar, no, tampoco le van a decir al patrono, vea, me dio el aguinaldo completo, tenía que reducir tanto, le agradezco mucho, pero se lo devuelvo. O sea, tampoco hay que caer en esos extremos, ¿verdad? Yo creo porque, ahora lo dijo Nicole muy, muy bonito, uno de los principios del derecho laboral es el deber de colaboración, que es algo muy extenso, que se nos podría ir 2 o 3 horas hablando sobre el tema, pero no básico, en lo que necesitamos entender, no jurídicamente, pues es parte de eso, el deber de colaboración, que la gente diga, bueno, porque yo lo he visto, y eso sí lo he visto, que hay gente que le dice, y es la jornada reducida, pero no se preocupe, señor patrono, y lo he visto en organizaciones cercanas a mí, yo voy a ir a trabajar. Yo voy a quedarme en teletrabajo y si tengo que ir a la organización voy. También hay gente que es muy consciente de eso. Si empiezo a producir, es una ventaja. Como también hay cosas que son de mentalidad, como los japoneses que cuando en algunos casos van a huelga, lo que hacen es acelerar la producción, ¿verdad? Entonces el patrón no le tiene que decir, no, vea, yo solo tengo la capacidad para distribuir tanto. Entonces, mucho de eso también incide sobre este tema. Muchas gracias, Alexa, por esa pregunta. No, muy acertados sus comentarios, definitivamente. Bueno, Nicole, ahora si retomamos un poco el tema de la reducción de jornada, porque ya nos quedan 15 minutos o un poco menos.
quisiera que le aclaráramos a los birnautas qué sucede si un patrono reduce la jornada sin contar con la debida autorización por parte del Ministerio de Trabajo. Bueno, si eso sucede, estamos ante una infracción a las leyes laborales. Nuevamente, estamos ante un ius variandi abusivo, ¿verdad? La modificación unilateral de condiciones. ¿Por qué? Porque es lo que les comentaba, no se puede reducir jornadas ni salario de los trabajadores, salvo que medie una autorización del Ministerio de Trabajo a la luz de esta ley de reducción de autorización de jornadas por declaratorias de emergencia nacional. Antes de eso no se permitía, ¿verdad? Entonces, si ahora un patrono aplica una medida de reducción de jornada, reduce el salario de los trabajadores y no solicita al Ministerio de Trabajo la autorización, está justamente en un ius variandi abusivo. ¿Y para qué someterse a eso? Si ya el Ministerio de Trabajo nos está habilitando, ¿verdad? Nos está permitiendo hacer este tipo de gestiones ante esta autoridad. Sí, están resolviendo sumamente lento, pero están resolviendo. Y es lento porque son demasiadas las empresas que han presentado, ya les dije, son 8.300 empresas que han presentado reducciones de jornada y además tienen que resolver también las suspensiones de contratos de trabajo. Entonces, si un trabajador no presenta, el procedimiento para la solicitud es bastante sencilla. Se presenta ante el Ministerio de Trabajo a más tardar 3 días hábiles después de haberse aplicado la medida. Se presenta ante el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Se expone la situación, se expone, ¿verdad?, cuáles son los trabajadores que van a tener una reducción de jornada, el porcentaje y demás. Hay una lista con sus requerimientos, pero es sencilla y se presenta. Y conjuntamente se tiene que presentar una declaración jurada en la que se haga constar cuánto es ese porcentaje de reducción en los ingresos. Por ejemplo, si el patrón quiere aplicar una medida de reducción en el mes de diciembre, entonces tiene que presentar una declaración jurada en la que haga constar la reducción de los ingresos mensuales brutos del mes de noviembre de 2020 en relación con el periodo anterior, es decir, noviembre de 2019. El tema de las declaraciones juradas es también novedoso con este tema porque naturalmente, bueno, las reducciones de jornada son recientes, ¿verdad?, de este año, pero las suspensiones de contrato ya existían, están reguladas en el Código de Trabajo, artículos 73, 74, ahí viene bastante detallado el tema. Y cuando un patrono debía solicitar una suspensión de contratos, ¿verdad?, ya fuera por caso fortuito o fuerza mayor, por la muerte o la incapacidad del patrono o por falta de materia prima, presentaban la solicitud y el inspector se presentaba al centro de trabajo para verificar que todo fuera, que sus manifestaciones para fundamentar y motivar la aplicación de la suspensión de contratos fuera verídica, ¿verdad? Entonces, en este caso, como son tantísimas, ellos sabían lo que se venía. Entonces dijeron, ok, no podemos, no tenemos suficiente recurso humano, no tenemos suficiente para que todos los inspectores vayan a verificar en las empresas si esto es cierto o no. Entonces presenten una declaración jurada o, en los casos de reducciones también, una certificación de contador público. Sí. Es muy sencillo, se presenta esto. Perdón, Nicole, es que porque va interrelacionada y me gustaría que la pregunta que le voy a hacer va interrelacionada a lo que se está diciendo, pero hay que, para que quede un hilo conductor en ese sentido. ¿Cómo se calcularía la liquidación de una persona que en los últimos meses ha sufrido una reducción de esta jornada? Bueno, en esos casos retomo el tema del aguinaldo, ¿verdad? El aguinaldo sí se ve afectado, el aguinaldo ciertamente con suspensión o reducción se afecta, ¿verdad? Eventualmente, si el tema de las vacaciones también sufre una afectación, tanto en reducciones como en suspensiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cálculo de las vacaciones es en relación con los salarios percibidos en las últimas 50 semanas laboradas, ¿verdad? O el periodo. Entonces, si hubo una reducción de jornada, entonces va a haber una reducción también en el cálculo de las vacaciones, pero para no causar una gran afectación al trabajador,
la ley lo que establece es que para temas de preaviso y cesantía se debe tomar en consideración los últimos 6 salarios íntegros que recibió el trabajador, es decir, los últimos 6 salarios que recibió antes de aplicar cualquier tipo de medida. Entonces, la afectación la vemos propiamente en lo que es el aguinaldo y las vacaciones, pero el preaviso y la cesantía se mantienen íntegros si estamos hablando de un despido con responsabilidad patronal, ¿verdad? Si es un despido sin responsabilidad patronal, entonces lo único que procede es el pago del aguinaldo y las vacaciones, que como ya les indiqué, sí sufren una afectación. Perfecto. Sí, Alexa. Excelente, Nicole. Ahora, el Código de Trabajo, como bueno, en general, la legislación nacional es sumamente proteccionista y existen lo que conocemos como fueros especiales. ¿Quiénes están cubiertos por esta protección especial? Ok, el código lo que establece, y la jurisprudencia ha sido también bastante robusta en ese sentido, son aquellas personas, aquellas mujeres embarazadas, las mujeres en periodo de lactancia, aquellos trabajadores sindicales, los adolescentes, incluso aquellos trabajadores que tal vez estén siendo sometidos a algún tipo de proceso por hostigamiento sexual, ¿verdad? Pero principalmente estamos hablando entonces de estos 4, ¿verdad? Un menor de edad, una trabajadora embarazada en periodo de lactancia o un trabajador sindical. Excelente. Una pregunta, porque ya nos quedan como 3 minutos. Sí, para aprovechar. Y aquí voy a preguntar porque me surge por casualidad, como cualquier pinauta más. Digamos, en las mujeres en periodo de lactancia, aunque todavía el embarazo usted tiene un tiempo determinado, los fueros sindicales también, pero ¿hasta cuánto tiempo cubre a una mujer en periodo de lactancia? Porque depende un poco de la madre, digo yo. Sí, me gustaría también saber, la verdad. No, y es válido, es válido. En realidad no hay un periodo determinado como tal, ¿verdad? En el tanto la trabajadora continúe presentando los certificados médicos de que sigue en periodo de lactancia, entonces todavía la cubre. Ahora, si estamos hablando que todavía 3, 4, 5 años sigue en periodo de lactancia, entonces ahí podríamos, ¿verdad?, empezar a cuestionar un poco y hacer las investigaciones respectivas. Y los exámenes médicos para esa madre, ¿verdad? Exactamente. Pero no hay un periodo como tal determinado, ¿verdad? Porque sí hay algunas condiciones en las que las madres, pues, hay unas... Razonable 2 años. Sí, razonable 2 años. Pero no podemos establecer solamente 2 años, en el tanto, ¿verdad? Cada situación es distinta, pero lo importante es el certificado médico. Sí, ahí la contrataría una productora de leche que es una cooperativa en este país muy famosa. Se hubiera los 6 años o 7 dando en el periodo de lactancia, ¿verdad? Sí. Perdón, ya, Alexa, nos queda casi como 2 minutos. La última pregunta, ¿verdad? Prácticamente la última pregunta y va ligada precisamente a lo que te preguntaba antes. Entonces, estas personas que están protegidas por ese fuero especial pueden verse sometidas a una reducción de jornada o una suspensión de contrato, ¿o existe alguna limitación al respecto? Hay limitaciones, son distintas, pero hay limitaciones. A la mujer trabajadora embarazada o en periodo de lactancia no se le puede aplicar ningún tipo de medida. Incluso si teniendo alguna de las medidas aplicadas no se encontraba por ejemplo, embarazada, y queda embarazada, entonces inmediatamente tenemos que restituirle a sus condiciones originales. Con el caso, por ejemplo, de otros trabajadores que tengan otro tipo de fueros, se les podrá aplicar en el tanto hasta un 90% o mínimo más bien, un 90% de la planilla también esté siendo sometida a una de estas medidas, sea reducción o suspensión. Pero si propiamente la mujer embarazada o en periodo de lactancia, del todo no se le puede aplicar ninguna medida. Excelente. Bueno, yo creo que ya llegamos a la recta final del programa, Álvaro. Sí, bueno, darle las gracias a Nicole porque la verdad ha sido una muy buena disertación sobre estos temas de derecho laboral, de aguinaldo, suspensión, o sea, y muy bien articulados, de verdad, Nicole, yo creo que hoy todos hemos aprendido un poquito más, casi que te veía como una profesora dando clases de derecho laboral. Entonces, muchísimas gracias.
Y Alexa, de verdad, sigue otro programa. Sí, así es, Álvaro. Sí, ¿cuál es? Bueno, como ya saben, don Vladimir de la Cruz pasó sus programas, ya no es los jueves a las 8 de la noche y ahorita terminando el derecho en sus manos, viene En Broma y en Serio con don Franklin Vargas y Esteban Solano para que no se lo pierdan. Y bueno, pues agradecerle a todos los Birnautas que nos acompañaron una noche más acá en el programa. Álvaro, como siempre, un gusto. Nicole, muy agradecida de que aceptaras la invitación y que hayas compartido con nosotros un rato. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, de verdad, fue un placer. Igualmente a ambas. Les recomiendo el programa que sigue, Nicole, para que siga un rato. Perfecto, sí. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.